Nuevamente estamos aquí, hermanos. Dios bendiga a todos los hermanos que en esta noche estén conectados nuevamente. Mira, mi hermano, yo no sé por qué siempre me pasa esto a mí. Ha pasado muy seguido. Entonces, hermano, aquí estamos en el poderoso nombre de vuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos, hermano, de vuelta. Voy a seguir hablando. Antes voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que todo lo que quiera parar esta predicación, esta palabra, esta enseñanza sea amarrado y atado en el poderoso nombre de Jesús. Que sea tu santo y bendito Espíritu, Señor, quien hable a través de este siervo inútil. A través, Señor, de esta boca, tu Espíritu, Padre, para la edificación de tu iglesia, para el crecimiento de tu iglesia, Padre, ya que son los últimos tiempos y tu venida está cerca. Padre, yo te pido, Señor, amarra y ata y destruye toda arma de Satanás en el poderoso nombre de Jesús, donde que se quiera levantar, Padre. Pon tu mano poderosa, Padre, que destruya toda obra de Satanás en el nombre de Jesús. Padre, a ti sea la gloria, el poder y toda la honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén. En amén. Así es que, hermano, aquí estamos. Mira lo que hace el diablo siempre que se está dando una palabra. Siempre pasa esto. No sé por qué. Yo he visto que muchos pueden ministrar hasta por Facebook o 2 horas o 3 horas, y en cuanto uno empieza, el diablo se empieza a mover por todos lados, pero es más grande el que está con vosotros, hermano. Así es que en esta noche, hermano, sigamos adelante. Déjame decirte, hermano, vamos a hablar de esto, vamos a corregir esta palabra muy fuertemente, porque yo sé que en muchos hermanos el día de hoy no se trata solamente, escúchame bien, el evangelio de Cristo no se trata de estudiar una palabra y dar una palabra, se trata de vivirla. El evangelio de Cristo es un evangelio sobrenatural, no es un evangelio natural. Por lo tanto, siempre que se predique una palabra, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar, alguien se tiene que edificar, se tiene que restaurar, se tiene que salvar, se tiene que sanar, se tiene que echar fuera ese demonio. Siempre que se predica en el nombre de Jesús, hay cosas sobrenaturales. Entonces, si estamos predicando en el nombre de Jesús y no pasa algo sobrenatural, entonces, mi hermano, esa palabra está muerta, porque la palabra verdadera tiene espíritu y tiene vida, mi hermano. Entonces, eso es lo que se debe que predicar dentro del altar, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia de Cristo, que sucedan cosas sobrenaturales, porque muchos hermanos necesitan las cosas sobrenaturales. El Dios Todopoderoso, Él se sigue hablando, sigue levantando, sigue restaurando, sanando, sigue tocando, sigue convirtiéndose, mi hermano. Esos son tiempos, mi hermano, donde dice Dios vivo: en los últimos tiempos mi espíritu se derramará. Está diciendo que muchos van a ser alcanzados. No demos una palabra solamente, mi hermano. La palabra tiene que alcanzar a la gente, tiene que levantar, tiene que restaurar, tiene que sanar, tiene que sacarlos de ese mundo de obscuridad, de ese mundo de idolatría, porque la palabra verdadera tiene espíritu y tiene vida, mi hermano. La palabra restaura, edifica, salva. La palabra de Dios te enseña a perdonar, te enseña a arrepentirte, te enseña a amar a tu enemigo. Mira, una de estas cosas, mi hermano, yo no pierdo el tiempo en estar contestando ofensas que hablaron de mí, que dijeron de mí. No, yo no pierdo el tiempo, mi hermano. Yo sigo adelante, sigo predicando en el nombre de Jesús, sigo predicando la palabra del Dios Todopoderoso. Yo no pierdo mi tiempo, mi hermano, de andar contestando que ofensas, que eso no, mi hermano. Nosotros debemos, hermano, en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo, seguir predicando en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, hermano, estábamos hablando de esa palabra, que hoy muchos no tienen conocimiento verdadero y están haciendo de la iglesia un libertinaje. Esto es lo que te voy a enseñar. Prontamente voy a dar un ministerio para puros varones y pura familia dentro de este ministerio en Facebook, mi hermano, para corregir. Son puntos. Te voy a decir algo que es un punto de partida. Un punto de partida, lo dije hace rato. Abro algo que abre o algo que cierra. Cuando tú no estás en la voluntad de Dios, las puertas se cierran. La fe no agrada a Dios, sino está cerrando. No, la fe verdadera tiene un punto de partida. La fe verdadera está edificada en una verdad, no en lo que tú crees. Está edificada en un mandamiento. Déjame decir algo, mi hermano. La Biblia no te da consejos. La Biblia te enseña una verdad. El consejo del hombre puede cambiar, un consejo puede cambiar, pero la verdad de Cristo no cambia. Entonces Dios no te está dando un consejo si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Dios te está mandando, Dios te está corrigiendo, Dios te está exhortando, Dios te está confrontando. La verdad confronta, edifica, salva, restaura. La verdad no es un consejo. La verdad, iglesia, tiene espíritu. Entonces, hermano, nosotros estamos viendo que la obra aumenta y corrige o madura tu fe. Vamos a ver esto que es judaizar. Hay 2 puntos en el tema judaizar
que muchos tienen por tema judaizar. La palabra de Dios nos enseña, y el primer punto de judaizar es uno que practica la ley de Moisés. Déjame decirte que la ley no fue de Moisés. La ley es de Jehová, y Dios utilizó a Moisés para que anunciara y enseñara la ley. Pero la ley, hermano, no es de Moisés. La ley es de Dios Todopoderoso. Entonces muchos tienen la palabra como judaizar, seguir haciendo la ley. Vamos a ver ahorita ese término porque han dejado de obrar. Otro punto de judaizar quiere decir la palabra judaizar, uno que practica la ley oral, uno que practica el Talmud. A eso se refiere Pablo en el libro de Romanos cuando dice que nadie va a ser salvo por las obras de la ley. Escúchame bien, esas eran las obras orales, de la ley oral y la ley del Talmud, y una de las cosas estaba hablando de la circuncisión. Entonces el día de hoy se enseña eso. Durante mucho tiempo hemos sido arrastrados a esos conocimientos, a ese término que nadie se salva por las obras. Ahorita vamos a ver primero qué es obra, para que muchos, porque muchos han dejado de obrar, dicen yo no lo hago, acabo por las obras, yo no soy salvo. Y muchos están diciendo es que tú estás haciendo obras para mantenerte salvo, si nadie es salvo por las obras. Déjame decirte, mi hermano, que probablemente no seas salvo por las obras, pero entonces tampoco agradas a Dios. Entonces estás enseñando mal. La fe verdadera tiene obra, para que entonces, hermano, tú no vas a ser conocido por lo que hablas, tú vas a ser conocido por lo que obras, tú vas a ser conocido por cómo obedeces el evangelio de Cristo. Entonces estamos enseñando mal, y eso se está impartiendo en todas las iglesias. La iglesia ha dejado de obrar, los pastores han dejado de obrar. Por eso hay un libertinaje en los altares, que las mujeres se visten como sea, los pastores se visten como sea, porque eso se le llama libertinaje. Eso no se le llama obra, se le llama mandamiento, mi hermano. Vamos a corregir la fe, y vamos a corregir, mi hermano, te voy a decir algo, vamos a corregir la enseñanza, para que tú en el poderoso nombre de Jesús, puedas ser escuchado en tu oración. Primer punto, mi hermano, yo dije que hay dos tipos de formas de judaizar. Por eso Jesús les dijo, no se hagan prosélitos, o sea, no se hagan prosélitos, no se judaicen, no se vayan al judaísmo hipócrita, no se hagan al judaísmo de hombres. Por eso les dijo prosélitos, dos veces hijos del diablo, porque estaba diciendo el Dios Todopoderoso, es que tú los estás judaizando de acuerdo al mandamiento de hombre, no al mandamiento de Dios, no al mandamiento de la instrucción. Por eso Jesús les dijo hipócritas, dos veces hijos del diablo. Se están haciendo inmorales porque están leyendo la palabra cuando se sientan en la silla de Moisés, en la cátedra de Moisés, pero ustedes siguen haciendo otra cosa. Eso lo dice Mateo capítulo 15, y ahorita lo vamos a ver muy claramente. Apuntemos esto, hermano, para que muchas mujeres el día de hoy puedan corregir la forma que agrada a Dios, porque han dejado de agradar a Dios, y aún los hombres. Yo te decía entonces que es judaizar. Vamos a ver primero si Dios no escucha las obras, o Dios no está atento a las obras, iglesia, porque nosotros tenemos un Dios de obras. Salmos capítulo 33 versículo 15, en el poderoso nombre de Jesús. Salmos capítulo 33 versículo 15. Yo te dije que la danza no es judaizar, la menora no es judaizar, el shofar no es judaizar. Vamos al libro de Salmos a ver qué dice la palabra de Dios, porque el tema el día de hoy, hermano, es eso. Vamos a corregir esa falsa enseñanza que muchos pastores están metiendo a sus mismas esposas. Las tienen como un libertinaje. En vez de corregir a la esposa, en vez de corregir la santidad de la esposa, la tienen como una mujer del mundo, mi hermano. Necesitamos corregir eso. Dios puso al varón para que enseñe a la mujer. Ahorita te lo voy a decir. En el libro de Efesios capítulo 5, del versículo 23 en adelante, el hombre es uno que imparte, uno que enseña a la misma mujer a vestirse decorosamente como uno agrada a Dios. Eso es lo que muchos el día de hoy, pastores, que a sus esposas las exhiben arriba de los altares, mi hermano. Eso no es de Dios. Por eso la fe está muerta en la iglesia. Por eso el Espíritu Santo, que ellos dicen el Espíritu Santo, es un avivamiento de hombres. No es un avivamiento que agrade a Dios. Es un avivamiento emocional. No es un avivamiento en el Espíritu. Por eso no ves nada sobrenatural. Cuando muchos están danzando, verdaderamente adorando a Dios, que está la alabanza, escúchame bien, la adoración, hay demonios que se están manifestando. Eso yo lo vivo. Eso lo hemos vivido. Siempre que
adoramos a Dios, la gente se libera solita, porque desde el púlpito hay una impartición de santidad. Desde el púlpito hay una impartición de sanidad. ¿Por qué? Porque el púlpito se mantiene santo, santo. Los que están en el altar deben que estar en santidad, en obediencia, porque ellos imparten del fuego, de ellos sale. Eso es lo que estamos viviendo, iglesia, en estos tiempos. A lo mejor muchos no. Entonces corrige la fe, corrige la enseñanza, corrige la doctrina, porque es necesario corregir la doctrina. Jesús le dijo: tengan cuidado con la levadura, la doctrina, la enseñanza de los fariseos, aún dentro de la misma iglesia, la misma palabra de Dios. Pablo hablándole a Timoteo: ten cuidado de tu misma doctrina, no sea que hasta tú te vayas a perder. Salmos capítulo 33 versículo 15. Vamos a ver qué dice la palabra del Dios Todopoderoso. Vamos a ver si es cierto que Dios permitió a la mujer quitarse el velo, o que Dios permitió a la mujer hacerse todo tipo de cochinadas en el pelo. A ver si Dios permitió a los hombres vestirse como en el altar. Vamos a verlo, mi hermano. Y si yo estoy mal, corríjame, porque hay una escritura, mi hermano, que va a respaldar. Y esto es lo que dice la palabra en el libro de Salmos capítulo 33 en el versículo 15. Salmos capítulo 33 versículo 15. Dice la palabra de Dios: Él formó el corazón de todos ellos. Él formó el corazón de todos ellos, dice la palabra. Atento está a todas, no dice alguna, a todas sus obras. Dios está viendo la forma de obrar. Déjame decirte, mi hermano, escúchame bien, aunque vivamos en la gracia no quiere decir hacer lo que tú quieras. La gracia no te permite quitar el mandamiento de Dios en el altar. La gracia no te permite vestirte como tú quieres. La gracia no te permite hacerte en el pelo lo que tú quieres. La gracia no te permite dejar hacer a tus hijos lo que ellos quieran. La gracia no te lo permite. Esa es una de las mentiras. La misma palabra lo dice en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 26. Si no mal recuerdo, fíjate lo que te dice la palabra de Dios. La gracia no te lo permite. Al contrario, mi hermano, el libro de Hebreos lo corrige, versículo 26, perdón. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de Dios, la palabra pecar es desobedecer a Dios. Entonces, hermano, no necesitas adulterar ni fornicar. El hecho de que tengas rebeldía cuando tú no obras en la palabra de Dios, tu fe es falsa. Fíjate lo que dice la palabra de Dios: ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, fíjate lo que está enseñando: el que viola la ley de Moisés, fíjate lo que dice: por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ahora el versículo 29, esto va para toda la iglesia, para que corrijan su fe. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fuiste santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, confrontes, que te pongas a pelear con el Espíritu de gracia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces corrige. ¿En dónde dice que la gracia te permite? ¿En dónde dice que el vestirte decorosamente, eso es la obra, esa es una obra del hombre? ¿En dónde dice? Esa es una obra del Espíritu Santo. Esa es una obra de Dios, mi hermano. Entonces, hermano, no estés predicando mentiras, porque un ciego está guiando a muchos ciegos y todos se están yendo al pozo, mi hermano. Entonces, guardémonos en santidad. Esto es lo que muchos no han entendido. Dios es un Dios de obras. Aquí lo dice: Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras, a cómo hablas, cómo te vistes. Déjame corregir algo. Déjame hablar a esto, a la iglesia, que el día de hoy estaba hablando. Tus pensamientos, los pensamientos tuyos. Hay gente que dice: cuida tus pensamientos, cuida lo que entra a tu mente. Pues te voy a decir la primera forma de cuidar los pensamientos: cuídate con quién te juntas. Cuídate todo lo que hay alrededor, porque los pensamientos nacen de lo que gira a tu alrededor. Si tú ves una mujer desnuda, una mujer que te está incitando, o un hombre que te está incitando, de ahí nace el pensamiento. Es un hombre que se está dando a codiciar. Entonces, ¿de dónde viene el pensamiento? De lo que te rodea, de lo que ves, de lo que escuchas, con quién te juntas. Si escuchas un chisme, tú empiezas a hacer juicio cuando no debes de hacer juicio, si no conoces la verdad. Entonces los pensamientos no nacen
de la nada, nacen de lo que ves, de lo que oyes, de lo que escuchas. Ten cuidado lo que ves, ten cuidado lo que escuchas. Entonces, ¿de dónde nace la codicia? ¿De dónde nace la codicia a otras mujeres? Cuando las mujeres se visten para enseñar, para que las codicien. ¿De dónde nace el chisme? De lo que oyes. Cuídate de las personas chismosas, cuídate de las personas desobedientes, porque hoy hay mucha gente que dice: Dios me habló, y Dios no habló nada. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden, mi hermano. Entonces, todo lo que esté fuera de la palabra, eso te está guiando al pozo, te está guiando fuera de Cristo. Estamos viendo pastores que prefieren ver a sus mujeres con cosas apretadas que enseñen, porque a una mujer que se viste decorosamente le llaman costales de papa. Entonces, corrígete, mi hermano, porque lo único que estás haciendo es hacer a la iglesia 2 veces hija del diablo. Las estás guiando al infierno. Enseña decoro, enseña obediencia, enseña santidad, mi hermano, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Voy a enseñar, apunta esto, mi hermano, voy a enseñar. La obra es el carácter de tu fe. La obra que es el carácter de tu fe. Ahora vamos al libro de Romanos capítulo 2. La obra es el carácter de tu fe. Gracias, hermano, debemos guardar nuestros ojos. Amén, gracias, amén. La obra es el carácter de tu fe. Vamos a ver qué dice la palabra del Dios Todopoderoso. Primero en Romanos capítulo 2. Vamos a corregir esto porque si no, no puedo hablar de lo otro. En Romanos capítulo 2 es donde hay mucha confusión, donde los pastores están predicando que por obras nadie va al cielo. Vamos a ver de lo que habla primero Romanos. La obra es el carácter de tu fe. La obra es el espíritu de tu fe. Cuando tú conoces a alguien, conoces su espíritu, lo conoces en la obra, lo conoces cuando hay una ofensa. Si no ofende una persona, no la ves ofendida, ten cuidado, porque lo que está mostrando puede ser hipocresía. Pero cuando conoces a una persona que se ofende y contesta correctamente, ese es el espíritu. Entonces puedes confiar. Pero mientras una persona no es ofendida en alguna área, puede tener una careta. Porque verdaderamente cuando la persona es ofendida, entonces de la manera que conteste, ese es el verdadero espíritu de la persona. Todo lo demás es una careta. Hasta que la persona no es probada, no puedes ver a su espíritu. Pero cuando la persona es probada, hasta ahí conoce su espíritu. Todo lo demás es una careta. Apunta esto en el libro de Romanos capítulo 2, del versículo 17 al versículo 25. Vamos a ver de lo que estaba hablando Pablo en el libro de Romanos, que estaba corrigiendo a los romanos. Escúchame bien. Estaba corrigiendo a un tipo de judíos, a un tipo de gentiles que estaba en Roma, porque muchos habían sido expulsados de acuerdo al libro de Hechos, pero muchos habían quedado en Roma, y el único que tenía 2 nacionalidades era Pablo, que podía entrar a Roma. En aquellos tiempos era Constantinopla, que viene siendo Turquía el día de hoy. Entonces dice la palabra del Dios Todopoderoso: he aquí, tú que tienes por sobrenombre, dice de judío, porque ellos se jactaban de tener la verdad, ¿no? Dice, y te apoyas en la ley, y te glorias en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Vamos a ver qué dice, de qué tipo de ley. Y confías en que eres guía de ciegos, dice luz de los que están en tiniebla, dice instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes la ley, la forma de la ciencia, o sea, de la revelación y de la verdad. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas de no hurtar, hurtas. Tú que dices que no se debe que adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Está diciendo, tú odias a los ídolos, pero las cosas de Dios no las tomas verdaderamente. Ellos tomaban el aceite y lo traían como si nada. Las cosas de Dios, como la menorá, como en el altar, no le daban ese valor. Eso es sacrilegio. No darle valor a las cosas de Dios, eso era sacrilegio. Eso es lo que hacían los judíos. Traían todo por ningún lado, cuando en la ley verdadera no podías tocar y ninguno podía entrar en el altar, solo los sacerdotes. Tú que te jactas de la ley, dice, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como escrito está, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Escuchaste? Por causa de vosotros.
otro, vosotros. Versículo 25, fíjate lo que dice, pues en verdad la circuncisión, ¿de qué estaba hablando? De la circuncisión. No estaba hablando de dar misericordia, no estaba hablando de la vestimenta, no, estaba hablando de la circuncisión. Es que Pablo estaba alegando eso, entonces no estaba hablando de las obras, mi hermano, que tú a veces predicas, estaba hablando de la circuncisión. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Estaba hablando de la forma de lo que se hace en el hombre, en el miembro viril. De eso hablaba Pablo. No estaba hablando de las obras de la misericordia, no estaba hablando de la forma de corregirlos en el altar. Vamos al libro ahorita voy a hablar en Romanos, todavía me falta Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 14, donde muchos dicen que por las obras nadie es salvo. Eso lo vamos a corregir. Estamos hablando de la obra de la circuncisión, que es de lo que habla Pablo, de la obra de la circuncisión, no de las otras obras, porque muchos han malinterpretado la palabra. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Primera de Corintios. Vamos a corregir primeramente el altar, vamos a corregir primeramente verdaderamente la cristiandad, el decir que somos cristianos en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vernos. Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Versículo 11, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Vamos a ver y vamos a confrontar a todos los maestros, a todos los pastores, a todos los líderes que hoy están enseñando otra cosa. Vamos a confrontar a aquellos pastores que hoy en día en el altar dejan andar a los hombres con el pelo largo, con sus aretes, dejan andar a las mujeres con el pelo corto y dicen que no pasa nada. Vamos a ver dónde Dios dice que esto lo puedes hacer tú y que Dios lo quitó. Esto, escúchame bien, la iglesia de Corintios no era una iglesia de puros judíos, no era para judaizar. La iglesia de Corintios, la carta a Corintios, Pablo le escribe por medio del Espíritu Santo y lo dice muy claramente en el libro de Corintios capítulo 11, versículo 1. Vamos a confrontar a todas las iglesias en estos momentos que no están dándole lugar al altar, no están dándole lugar a los pastores en la vestimenta correcta, en la oración correcta, y vamos a ver esto en las mujeres que están orando incorrectamente y están haciendo lo que ellas quieren. Fíjate lo que dice Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Os alabo, hermanos, versículo 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Déjame decirte algo. La palabra cuando dice el Señor que levantó o que mandó discípulos, escúchame bien una cosa de los discípulos. Los discípulos no solamente predicaban, sino hacían la voluntad de Dios en todo, en todo. Tú puedes ir a predicar la palabra de Dios, pero si no haces misericordia, cuando tienes que hacer misericordia, de nada te cuenta. Lo único que hablaste son mentiras. Y una de las cosas de imitar a Cristo, como Él era, es que Cristo el día de hoy era santo. Ayer era santo, hoy es santo, mañana es santo. Jesús siempre es santo. ¿En dónde dice que tú puedes hacer lo que tú quieras? ¿En dónde dice que la obra de santidad se quitó? ¿En dónde dice que el velo se quitó? ¿En dónde lo dice? Escúchame bien, mi hermano. ¿En dónde dice que la mujer puede traer el pelo corto? ¿En dónde dice que la mujer, mi hermano, puede hacerse con su pelo lo que sea? Al contrario, la Biblia en 1 Corintios capítulo 11 dice lo contrario. Por eso muchas mujeres, por eso muchos varones no son escuchados, porque tienen que corregir primero la obra para que su fe agrade a Dios. Y esto es lo que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones. No es un consejo, no es una pregunta, es un mandamiento. Dios está diciendo: te estoy poniendo un mandamiento, no te estoy preguntando, no te estoy dando un consejo, te estoy dando un mandamiento que Cristo me dijo. Aquí lo dice: instrucciones tal como os las entregué. Tal como las que dice, entregué. ¿De quién venían las instrucciones? De Jesús, por medio del Espíritu Santo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de toda mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Eso lo voy a enseñar, si Dios permite, el día domingo, a dónde quiero llegar con esto. Pero vamos a lo otro. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Qué dice la palabra de Dios? Afrenta. Todo varón que ora con la cabeza cubierta, eso es judaizar. ¿En dónde lo vemos, Javier Palacios? Eso que estaba haciendo, eso sí es judaizar. Él ora con la cabeza cubierta. ¿Qué dice? Afrenta. Afrenta quiere decir oposición. Eso es lo que dice el Dios Todopoderoso. Hay una oposición.
Fíjate lo que dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Pon mucha atención. Pon mucha atención para que Dios escuche. Muchas mujeres por años han orado sin cubrirse la cabeza, hacen con el pelo. Pero pastor, Dios puso el pelo como velo, sí, pero si tienes el pelo corto, ahí lo dice muy claramente: corrige tu obra, corrige tu fe. Fíjate lo que dice la palabra de Dios: pero toda mujer que ora o profetiza, no te está preguntando, te está mandando, es un mandamiento. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta. Hay oposición. ¿Afrenta qué es? Oposición. Descubierta, dice, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. ¿Escuchaste? ¿De qué le sirve si no se cubre? Entonces córtate el cabello, dice la palabra del Dios Todopoderoso. Dice: porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, cúbrase, que se cubra. Esto es corregir la fe. Esto es corregir el mandamiento. ¿En donde Dios o el velo? ¿En donde? Por eso podemos ver un montón de iglesias que se burlan de las mujeres que se ponen velo. Eso no es religiosa, eso es un mandamiento. Debe que hacer. Si la mujer el día de hoy trae el pelo corto, entonces tápese la cabeza para poder orar a Dios. Por eso el día de hoy se está enseñando mal. Están haciendo en las iglesias lo que quieren. La fe no es corregida. Por eso no ves nada sobrenatural. Por eso ves el día de hoy mucho libertinaje desde el altar, desde los pastores, desde las pastoras. El día de hoy, de 1000 colores el cabello, mi hermano. Entonces Dios se equivocó. Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso: porque el varón, fíjate lo que dice la palabra: porque el varón no se debe cubrírsela, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues dice, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad. El velo y el pelo largo es una señal de autoridad. Ahorita lo voy a nombrar y lo voy a enseñar en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 14. Es señal de autoridad. Fíjate lo que dice. Puedes ver que cuando una mujer ora sin cubrirse la cabeza, por eso su oración no tiene autoridad. Ese es un principio donde se imparte, es un principio de autoridad que imparte. Entonces el cielo no reconoce eso, y estamos viendo eso dentro de las iglesias, donde las mujeres el día de hoy, ay hermano, traen una forma de pintarse el pelo, traen una forma de hacerse lo que sea. Mujeres con pelo rapado, hasta aquí rapado, porque dice el pastor que es la moda, porque no tiene nada de malo, que eso no te lleva al cielo, que eso, mi hermano, ese es un mandamiento. Primera de Corintios capítulo 11. Ahora pongamos mucha atención. Fíjate lo que dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Por causa de qué? De los ángeles. Por causa de los ángeles. ¿Por qué de los ángeles? Porque los ángeles están a la orden de Dios, y como Dios no te escucha, los ángeles no pueden escuchar tampoco ni obedecer la oración, ni Dios les dice nada, porque entonces dice: es afrenta, ella no tiene autoridad, ella no se ha sometido, ella está en oposición contra el mandamiento de Dios, porque el pastor dice que eso está mal, que eso es la obra, que eso no tiene validez. Esto tiene validez y escrito está, mi hermano. Fíjate lo que dice la palabra de Dios: pero el Señor, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Versículo 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Fíjate lo que dice: es propio, es un mandamiento. La naturaleza misma, fíjate lo que dice: la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso. Ahí está. ¿En dónde Dios dijo que los varones pueden traer el pelo largo en los altares? ¿En dónde lo dice? ¿Dónde dice que es una obra de gracia donde tú puedes hacer lo que sea? Hoy podemos ver raperos hasta con trencitas aquí, con el pelo largo, con 2 aretes en los altares. Por eso no hay nada sobrenatural. Esto no es obra, esto es un mandamiento, esto es obediencia, esto es santidad. Esto no te dice, pastor que me estés escuchando, maestro, corrígete en el nombre de Jesús, para que puedas ver cosas poderosas, para que puedas ver la verdad de Dios. Entonces no mandes
mandes, porque los estás mandando a la desobediencia, y desobediencia es infierno. No mandes a decirle al pueblo que puede hacer lo que sea. Quita al que trae el cabello largo en el altar, dile, córtatelo, mi hermano, en el nombre de Jesús. Si un hermano me está viendo, corrijas en el nombre de Jesús. Si una mujer me está viendo, corrija su fe, vaya de aumento en aumento, tenga autoridad, tenga honra delante de Dios. ¿Dónde dice que el hombre de cabello largo agrada a Dios? Aquí dice, la misma naturaleza, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Versículo 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces, ¿dónde dice que la mujer puede orar con el pelo corto? Muéstrame la escritura de gracia. La escritura, ya no la de la ley. Ya no vamos a hablar pues de la ley de Moisés o del Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Muéstrame la ley de la gracia, donde Dios permite, donde Dios se contradice, donde Jesús contradice la palabra y dice, hermana, usted puede hacer lo que quiere en el altar. Muéstrame eso. Muéstrame donde la mujer se debe que vestir como ella se viste en el altar, como ella quiera. Que ella puede traer los pantalones rotos, que eso es decoro, que ella puede andar como un payaso arriba. Muéstrame dónde dice eso. Muéstrame, hermano o pastor, tú que me estás escuchando, mándame una escritura donde corrige en la gracia, donde se opone a esto. ¿Dónde está esto? No lo hay, mi hermano. Ni el libro de Romanos habla de eso cuando dice que nadie entra al cielo por obras. No estoy hablando de la salvación. Estoy hablando de corregir la fe. Estoy hablando de corregir, de obedecer el mandamiento como se debe. Yo le mando a decir a todas las mujeres que me estén escuchando el día de hoy, si tú estás orando en tu casa, ponte velo por causa de autoridad. Si vas a la iglesia, no te lo quites. No importa que te digan religioso, ellos no van a ser escuchados. El ciego está guiando a otro ciego. Tú obedece a Dios y cuida tu cabello. No hagas con tu cabello arcoíris, no hagas desorden en tu cabello. Cuida tu velo, porque ese es el velo, mi hermano. Ese es el velo que agrada al Dios Todopoderoso. Por eso no estamos viendo la fe madura, no estamos edificando la fe, estamos haciendo caer la fe verdadera. Dice la naturaleza misma, no se enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado ¿qué? Cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos la costumbre ni las iglesias de Dios. ¿Escuchaste? No tenemos costumbre. ¿En dónde dice que el varón el día de hoy puede hacerse rayitas aquí? Raparse el cabello, pero así con una rayita. ¿En dónde lo dice, mi hermano? Bueno, hermano, eso es lo que estamos viendo. Una fe mal empleada, porque no conocen. Dicen que nosotros somos religiosos cuando no entienden el libro de Romanos. Vamos ahora al libro de Romanos capítulo 3. Ya vimos que el libro de Romanos capítulo 3 libro de Romanos capítulo 3 habla de la circuncisión. Ahora vamos al libro de Romanos capítulo 2, ahora Romanos capítulo 3 versículo 1 al versículo 5. Vamos a ver lo que es judaizar, porque muchos no entienden, mi hermano. Muchos no entienden qué es judaizar. Te digo que este pastor Miguel Núñez, ¡ay, Señor! ¡Qué vergüenza! Donde dice que las mujeres el día de hoy danzan, que están judaizando los altares. Eso no es judaizar, mi hermano. Eso no es judaizar. Romanos capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿O qué os aprovecha? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿De qué está hablando? De la circuncisión. No está hablando de otra obra, está hablando de la circuncisión. Esa era la pelea, eso era lo que Pablo hablaba en el libro de Romanos. No estaba hablando de otra obra, sino de la circuncisión. Dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, lo que dice, ¿de qué os aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues si alguno de ellos ha sido incrédulo, dice, pues si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios en ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas, fíjate, cuando fueses juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Fíjate lo que dice, hablo como hombre. Dice la palabra de Dios. ¿De qué estaba hablando? De la circuncisión. Voy a seguir todo esto, mi hermano, pero ahora vamos al libro de Romanos capítulo 4. Habla de lo mismo, de la circuncisión. Pongamos mucha atención. Capítulo 4, versículo 12. Porque quiero corregir todo esto.
Dice, y padre de la circuncisión para todos. Dice, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe, que nuestro padre Abraham, antes de ser circuncidado, dice, porque por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa que sería heredero. No estoy hablando que te circuncises del miembro viril. Hablo que Pablo estaba hablando de la circuncisión y no estaba hablando de otra obra. Por lo tanto, el día de hoy se ha enseñado que las obras no salvan, que por obras no vas al cielo. Yo tampoco estoy hablando de eso. Estoy diciendo que para que tu fe vaya en aumento, tienes que tener obras. Tienes que madurar. Una de esas obras es corregir tu forma de verte para Cristo y para el mundo. La otra que vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 11. Pablo estaba hablando solamente de la circuncisión, no de otras obras. El libro de Romanos capítulo 9, versículo 11. Dice, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No por las obras, sino por el que llama. Estaba hablando no de las obras de misericordia, estaba hablando de las obras de la circuncisión. Escúchame bien, iglesia. Romanos capítulo 11. Vamos al libro de Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita y de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Déjame decirte esto para que muchos tengan entendimiento del pueblo de Israel. En el pueblo de Israel hay judíos, israelíes e israelitas. Judíos, israelíes, israelitas. Eso es lo que habla. El judío es el que está sometido a los dogmas, es el que tiene verdaderamente, está todavía atado a la ley. Ese es un judío, el que todavía sigue la costumbre de Moisés. Escúchame bien, el israelita es el que todavía tiene por conocimiento la palabra, la obedece, pero no es un hombre que se vista, es un hombre que cree en la palabra, pero no se viste como un judío que sigue la ley. Ese es el israelita. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Y la palabra israelí, el israelí es el que nació en la era moderna, que conoce la palabra, no obedece, no quiere nada, porque para él no le es importante la palabra. Ese es el israelí. Son tres tipos de personas que puedes encontrar en Israel, Entonces Pablo estaba diciendo esto. Pablo había dejado aquello, déjame decirte, no ha desechado Dios a su pueblo, dice, el cual conoció desde antes. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, como en boca de Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarte? Dice, pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han arrodillado la rodilla a Baal. Estaba hablando, iglesia, que escúchame bien, el remanente y la verdadera doctrina se encuentra en Israel. En Israel, hermano. Necesitamos nosotros corregir todo esto. Romanos capítulo 14, versículo 1. Romanos capítulo 14, versículo 1 al 4. Yo quiero hablar esto, mi hermano, en el libro de Romanos. Dice la palabra de Dios, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recibid al débil en la fe, pero no para contender, ¿qué dice? En opiniones. Fíjate lo que dice, opiniones, no en la verdad, en opiniones. Luego dice, porque el que cree que se ha de, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Fíjate lo que te digo. El que come no menosprecia al que no come. El hecho de que estés en la gracia no te da permiso a que hagas caer al débil. Escúchame bien. Cuando nosotros estamos en la gracia, muchos dicen podemos comer de todo. Sí, pero mientras otro es débil, no comas, porque lo puedes hacer caer. Así es en la forma de vestir, así es en la forma de orar. Fíjate lo que dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 4. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Dice, para que su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es Dios para hacerle estar firme. Uno hace la diferencia entre el día y el otro juzga, y día a día. Otro juzga iguales como todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Dice la palabra del Dios Todopoderoso, versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada me es inmundo en sí mismo. Fíjate lo que dice. Mas para el que piensa que en algo es inmundo, para él lo es. Escúchame bien, iglesia. Nosotros podemos leer en el libro de Corintios algo. Yo estoy hablando de esto, de las obras.
Mucha gente el día de hoy no come carne de cerdo. Si para él es inmundo, déjalo. No juzgues. Y para ti, mi hermano, escúchame bien, está hablando de la comida. Si tú ves que uno lo come, no juzga al que come, porque el día de hoy están juzgando y el que no come, no juzga al que no come. Estaba hablando de esas obras. Para Dios es importante todas esas obras. El día de hoy muchos iglesias se han perdido, no han tenido este conocimiento. Yo mañana, si Dios permite, o más adelante voy a hablar, todavía me falta Romanos capítulo 15. ¿De qué obras estaba hablando Pablo? De las obras, las malas obras que el día de hoy muchos hacen. Escúchame bien. Isaías capítulo 29, versículo 15. Isaías capítulo 29, versículo 15. Yo quiero que leas esto. Isaías 29, 15. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Capítulo 29, versículo 15. Gracias a todos los hermanos que están aprendiendo, que mantengan la fe, que la obra es buena. No dejes de obrar, la obra es buena. La obra representa tu espíritu. 29, 13. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honran. Con su boca y con sus labios me honran. Pero su corazón está lejos de mí. Su temor a mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido ¿qué? Enseñado. Puedes ver que desde el tiempo de Isaías, los hombres dejaron de hacer la verdadera palabra de Dios y el hombre estaba enseñando otra palabra. Eso lo dice el libro de Isaías, capítulo 4. Lo dice muy claramente el libro de Isaías, capítulo 4, versículo 1. Isaías capítulo 4, versículo 1. Fíjate lo que dice la palabra. Echarán mano de un hombre y 7 mujeres en aquel tiempo, en este tiempo. Estaba profetizado diciendo, nosotros comeremos nuestro propio pan y nos vestiremos de nuestras propias ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprio. Es lo que estamos viendo el día de hoy. Cuando dice, nosotros comeremos nuestro propio pan, está diciendo, nosotros predicaremos nuestra propia palabra. Nosotros comeremos nuestra propia palabra, no la tuya. Y luego como dice, y nos vestiremos de nuestras propias ropas. Está diciendo, nosotros vamos a poner nuestras vestimentas, los mandamientos correctos que para nosotros son. Solamente danos tu nombre y quita nuestro oprio. Es así. 7 iglesias. Está diciendo, van a tomar del nombre de Jesús, pero no van a hacer la voluntad de Dios. Solamente van a tomar el nombre para que digan iglesia cristiana, iglesia de Jesús o iglesia de Cristo. Pero nosotros vamos a predicar lo que queremos y nosotros vamos a creer lo que nosotros creemos. Solamente danos tu nombre. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Estamos viviendo esos tiempos de apostasía, donde se está tomando el nombre de Jesús, pero se está haciendo otro evangelio, se está obedeciendo otro evangelio. Por eso la fe no es madura, por eso la fe no edifica la que están viviendo. Se están viviendo por emociones, por eso dejaron de haber milagros dentro de la iglesia, por eso dejaron de haber liberaciones dentro de la iglesia, porque el altar se ensució, los pastores se han ensuciado, están predicando otro evangelio. Entonces, hermano, ¿por qué estoy hablando de esto? La obra confiesa si eres de Jesús o no eres de Jesús. No solamente la palabra, la obra confiesa si eres de Jesús o no eres de Jesús. La obra es tu fe actuando. La obra es tu fe actuando. La obra es sembrar en el reino de Dios. La obra es hacer la voluntad de Dios. Entonces muchos el día de hoy han dejado de sembrar, han dejado de ofrendar, han dejado de hacer misericordia, como dice el Dios Todopoderoso. Entonces, hermano, yo te invito, iglesia, todavía no terminamos. Vamos a ver mucho sobre la obra, vamos a ver mucho sobre el seguir obedeciendo a Dios. Vamos a hablar mucho sobre esta parte de la santidad. Yo me despido, soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Gracias a todos los hermanos que tomaron esta enseñanza. Gracias a todos los hermanos para que el día de hoy no dejen de hacer la voluntad de Dios. Deja de hacer la voluntad del hombre y no dejes de hacer la voluntad de Dios. Gracias a los hermanos que estén viendo en esta noche. Gracias. Dios bendiga, mi hermano, a cada uno de ustedes. No te estoy diciendo que sigas las obras de la ley, sino que obedezcas el mandamiento de Dios. Yo nunca dije conviértete a la ley de Moisés. No, mi hermano, pero no quites el mandamiento de Dios. Yo invito que las mujeres, yo las invito, cuiden su velo, corrijan su forma de vestir. Yo las invito, escúchame bien, yo las invito, pero Dios les demanda. No es una obra de hombre, es un mandamiento de Dios. Vístanse decorosamente. Los varones, pastores, quiten ese tipo de levitas dentro del altar.
quiten estas pastoras, corrijan su forma de vestir. Mujeres, si estás en tu casa, utiliza el velo si traes el pelo corto. Mujeres en las iglesias, lleven su velo si traen el pelo corto. Esto no es judaizar. Gracias, hermana, gracias. No es judaizar, como dice mi hermana, es volver al mandamiento, a la raíz hebrea. Es corregir nuestra fe, mi hermano. Esto no es judaizar. Y los varones no pueden traer gorra en el altar. No pueden orar con gorra en el altar. No se puede. Lo dice al hombre, no se cubra la cabeza. Hermanos, en el nombre de Jesús, obedezcan el mandamiento de Dios. Por favor, en el amor a Cristo. Eso es para que veas cosas maravillosas. Gracias, yo me despido. Gracias por habernos escuchado. Dios bendiga su casa, Dios bendiga su hogar, Dios bendiga a sus hijos. El Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, bendiga todo lo que haces. También los pastores, también los ministros de Dios, dejen de sacarse la ceja. Eso no es de Dios. Eso no es obra, es un mandamiento. No es obra de hombre, es un mandamiento. Eso es lo que Dios dice, mi hermano. Agrada a Dios. La fe que agrada a Dios. Dios escucha tu oración. La fe tiene que agradar a Dios. Gracias. Dios bendiga a todos los hermanos que en esta noche vieron. Muchos ya se salieron, pero déjame mandar saludos. Mi hermana Blanquita, mi hermana Cristina, mi hermana Angélica, mi hermana Liz Cartas, mi hermana Ana, mi hermana Norita, mi hermana Noemí, mi hermana Lucy. Dios bendiga a todos los hermanos. Mi hermana Rosa Rojas. Gracias, Pastor Henry. Dios te bendiga. Dios bendiga a tu amada madre hasta Saltillo, Coahuila. Mi hermano Pastor de Casa de Jesús, Henry. Dios te bendiga, Pastor. Les amamos en el amor a Cristo. Gracias, mi hermana Sandra Tadeo. Dios te bendiga grande y abundantemente a todos los hermanos que en esta noche recibieron esta palabra que les va a ayudar. Gracias a mi hermana Noemí, a todos los hermanos. Comparte para que muchas hermanas el día de hoy corrijan. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Dice... amén, hermana, si era un voto nazareno, aquello de los varones, pero nada más era de la parte de atrás y de la parte de aquí, no era de otro lado. Gracias, mi hermana Celaya Martínez, gracias, mi hermano Antonio, gracias. Dios les bendiga, mi hermanos. Así es, dice, así es la fe sin el mandamiento, sin la obra está muerta. Amén, hermano. Lo dice el libro de Santiago, capítulo 2. Gracias a todos los hermanos de verdad que están escuchando esta palabra. Saludos hasta Nicaragua, hasta Venezuela, hasta Costa Rica, hasta Ecuador. Saludos a Canadá, saludos hasta Texas, a todos los hermanos que en esta noche están viendo. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesús. Yo me despido de verdad, gracias. Dios ponga su mano poderosa sobre ustedes, los libre, los guarde en el poderoso nombre de vuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Dios que corrija nuestra fe. Jesús está pronto por venir. Incluso, mi hermano, debe que agradar nuestra fe al Dios Todopoderoso. Gracias. Me despido. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Pronto nos vemos. Dios los bendiga y los guarde. Los amo en el amor a Cristo. Bendiciones, iglesia. Bendiciones.